siempre me gusta una cosa porque creo que es lo más complicado para vosotros, que es el que me vendas tu obra. O sea, para ti, y no me importa tanto porque quien lea tu Ujú, obra se va a dar cuenta de que es una obra sobre todo súper dinámica, que es una cosa ujú. que me ha sorprendido. Pero para Sí. ti, ¿qué te ha significado hacer Willy? Bueno, para mí Willy significa primero la obra más importante o el cómic más importante que he hecho. Tampoco es que haya hecho muchísimos cómics largos, ¿no? Seguramente es el segundo, pero significa sacar quizá el cómic que aparentemente es una aventura muy dinámica, una epopeya de un niño y de sus deseos, pero lo que yo hago en Willy, que quizá queda más velado, es hablar bastante de mí o de cositas que me recuerdan a mí o que me habían pasado a mí o entornos ficcionados pero que vienen de la realidad, con lo cual para mí Willy es la obra más personal que he hecho hasta ahora y quizá la obra más personal que haga en un tiempo también. Me sirve la parte del dinamismo porque creo que es una marca personal, ¿no? Un poco un sello de mi estilo y de mi manera de narrar para seguir por ahí, pero en el sentido de hablar un poquito de las infancias y de la mía propia y de las relaciones interpersonales con el marco de la aventura y del tenis en este caso, pues es una obra muy importante para mí, sí. Claro, me parece muy curioso porque tu obra tiene varias capas. O sea, a primera vista tú puedes llegar y decir, esto es una obra de tenis y que se quede alguien con esa capa y lo vea. Pero hay una subcapa, lo que es esa relación con lo que uno quiere llegar a ser o con lo que uno es, el cómo es aceptado dentro de su entorno para llegar a ser eso. Eh, es una decisión, imagino, desde el principio, cuando decidiste crear la obra, el decir, voy a crear algo que tenga tantos niveles diferentes de lectura. Sí, es una decisión, también es bastante, a veces es un poquito, pues, como que sale un poquito solo, pero te vas dando cuenta, o yo me voy dando cuenta de las decisiones que voy tomando y por dónde va el guión o el cómic. En este caso, siempre fue un libro de perseguir un sueño. A mí me gustan las historias de ese tipo. Digamos que, por ejemplo, pues Rocky es una de mis películas favoritas, como algunas personas de mi generación o de una generación parecida. Me gustan ese tipo de historias donde un personaje sueña y sueña y sueña, pero sueña despierto y pone pues toda su energía y toda su imaginación en intentar conseguir el objetivo. Willy sobre todo va de eso. Y el tenis es un marco en el que yo me siento muy, muy cómodo y que me inspira mucho porque es un deporte que me gusta mucho. De hecho, me gustan los deportes en general y el tenis por algo de la estética que tiene o algo así, por ser un deporte de uno contra uno normalmente, ¿no? Hay dobles y tal, pero un deporte muy individual, pues me viene muy bien para este tipo de historia. Mm. Lo que es especial, cuando nuestra redactora Nuria leyó tu obra, que es la manera por la que contactamos, ella quedó muy prendada, pero sobre todo porque vio que era una obra que funcionaba muy bien en una, digamos que en un segmento de edades muy, muy dispares. O sea, funciona muy bien para chavales a partir de edades muy, muy prontas. Pero claro, tú lo puedes, como hemos hablado, al tener esas dos líneas, te permite ser una obra que funciona bastante bien para gente bastante más adulta. Eh, es un mundo, ¿eh? Sí, bueno, esto también está un poquito quizá en mi manera de contar historias. Digamos que los cómics largos, e incluso cómics cortos, o cuando suelo contar historias, excepto alguna excepción y adrede ya más mayorcito, ¿no? No hace tantos años, son historias que protagonizan niños o niñas pequeñas, ¿no? De 10 a 11 años, 9. Y yo supongo que es que pues he estado bastante, digamos, cerca de la infancia durante mucho tiempo, ¿no? De todo aquello que me pasó de pequeño o de muy joven. Pero a la vez, claro, si en el mundo del cómic a veces vemos personajes de edades muy cortas en la portada o que lo protagonizan, se puede pensar que es cómic infantil enseguida, pero yo lo que hago son argumentos un poquito más dramáticos, con más Ujú. argumento, no cómic infantil puro para lectores de 6 7 años, sino más bien cómics para a partir de 8 o 9, pero que puede leer toda la familia. Y en el caso de un primer cómic que hice hace bastantes años, quizás se quedaba ahí en la aventura infantil juvenil,
pero en este, al haber relaciones, digamos, interfamiliares, pues constantes y entre otros personajes, pues creo que sí, que lo hace un cómic pues pues esos de 8 o de 9 a 99, ¿no? Que dicen, como muy Ujú. familiar. A mí me Ujú. parece una historia muy familiar, como ese cine familiar de los 90 quizá también, que consumí un montón. Y es una parte que es esencial. Tu dibujo tiene una fluidez muy grande, que seguramente cuando hay Gracias. gente que ve, cuando ve ese grafismo, es donde a lo mejor hay gente que le podemos engañar pensando que están ante una obra pues, que va destinada a un público más juvenil. Pero realmente yo entiendo que te gusta ese estilo gráfico, porque se ve muchísimo durante toda la historia, cuando vas analizándola, buscas mucho fluir a través de la obra para que sea de una lectura muy, no sé si la respuesta sería amena, pero sí por lo menos sí muy encadenada. O sea, lo que buscas, por ejemplo, es casi no parar de ese encadenamiento. Sí, sí, quizá como muy ágil, ¿no? Como muy dinámico. Y supongo que entre mi manera de narrar por naturaleza, los estilos que me han empapado, no tanto, bueno, sí, ahora me explico a ver si, pero sí que recuerdo, por ejemplo, que yo ya tenía una narración desde muy jovencito, incluso estudiando ya, pues, ¿no? En Joso, ¿no? Dibujo, cómic y tal, como muy directa. Como que el tema de que más franco-belga o más clásico, de que situaciones o conversaciones se alarguen y estar con los personajes mucho rato moviendo la cámara, no iban tanto conmigo. Luego, además, un profesor una vez me dijo que en el cómic hay que poner la información que importa y no hay que repetirla demasiado para no aburrir o para no, bueno, como que hay frases de estas, que cada uno unas frases, igual a otro compañero o compañera Mm. se quedaron con otra frase de otro profe. Son estas 3 o 4 frases que se te quedan en la vida y como que lo llevé un poco a ese extremo de no alargar demasiado ni repetir demasiada información e ir muy a por faena. También fui lector en los 90 en Cataluña, ¿no? Pues me entró muy fuerte el manga. Fui lector de manga en una edad, pues, muy... Creo que es un elemento que se nota porque tu estilo no puede enclavarse dentro del manga, pero sí bebe muchas cosas del manga. O sea, cierto, a la hora de realizar ciertos trazos que son como angulados, pero siempre con un toque muy, con curvas que digamos que funcionan muy suaves. Yo creo que bebes bastante de él, pero sin... Es como el que se moja pero no se empapa dentro de un estilo. Yo diría que es el mejor ejemplo. Sí, puede ser algo así, sí. Yo veo a veces también pues que utilizo muchos planos cortos, a veces algún compañero me dice, o yo me tengo que obligar a abrir un poquito, es lo que le digo a mis alumnos, también soy profe de cómic y de dibujo y Ujú. tal, a veces les digo que hay que abrir, porque mucha gente tendemos a cerrar. Yo creo que también es esa parte emocional pues del shonen y de un tipo de manga que leí mucho, que luego en el apartado gráfico pues no ha filtrado. Ha filtrado quizá más pues un cartoon americano pues de Chuck Jones o del Correcaminos o de otras cosas que yo consumí en ese mismo momento, Ujú. pero que en la esencia sí que puede ser que la narración sea un Sí, poquito tiene, amargada. digamos, pues eso, tiene salpicaduras que lo hacen Mm, que nos recuerden a esos elementos, ¿no? El problema muchas veces de los enfoques cortos es emocional. O sea, estamos tan metidos en el personaje y en la historia que nos importa mucho más que lo que es la parte situacional de mm. explicar dónde está. Y yo creo que eso es una parte complicada cuando el dibujante es el mismo que el guionista. O Sí, sea, al seguro. final te arrastra. Lo emocional yo creo que es difícil que no te arrastre. Pero es curioso. Y como profesor, ¿qué es la típica cosa que generalmente intentas que los alumnos tomen como una base? O sea, esa cosa que se aburren de que les repitas. Bueno, si hablamos de asignaturas más de narrativa, de proyectos, donde entra mucho el cómico, el arte secuencial, lo que más lo que más les inculco, claro, yo cuando doy un curso, este tipo de asignaturas vienen un poco en tercero, digamos, ¿no? Vienen un poco avanzados o avanzadas. Y Ujú. lo que intento es poner una serie de ejercicios donde, digamos, incluso sencillos, donde se puedan ver
los errores de narración. Yo lo que más quiero es que se entienda y que la narrativa fluya, ni mucho menos en el sentido en el que tenga que parecerse a la mía, pero sí que la narrativa sea fluida, comprensible, exista una intención que seguramente ya tiene el propio alumno o alumna, una variedad de planos, claro. Sé muy bien de dónde cogeo y eso sí que quizá en vez de enseñarles o pensar en mis virtudes para transmitirlas, pues un punto quizá eso igual se hace sin querer. Sí que me centro más en aquello que a mí me ha entorpecido más en mis páginas, en mis narraciones o en mi búsqueda de salidas profesionales para intentar pulirles eso, que no caigan en trampas de narraciones poco fluidas, de que no se entienda bien qué intención tienen del todo. Eh, bueno, a nivel de estilo y estas cosas no me meto tanto normalmente, por ejemplo. Y claro, aquí viene lo que generalmente me suele hacer gracia, porque como profesores muchas veces no nos damos cuenta. Eh, Eso es lo que tú haces hincapié en ellos, pero al final, Mm. ¿en qué te ha influido a ti ser profesor todo este tiempo para tu obra? Pues seguro que muchísimo, sí, Sí, porque claro, seguro. claro, yo fui alumno hace más de 20 años, ¿no? 2001, 2005 o algo así. Luego pasaron muchos años y empecé de profe hace 6 o 7 años, 2018 o algo así. Y claro, me había distanciado mucho del contacto obviamente tenemos siempre 2, 3, 4 compañeros muy importantes que nos vamos viendo. Algunas veces hemos compartido hasta estudio, pero una distancia de más gente, de más maneras de hacer. Y claro, me devolvieron toda esa visión y además desde el punto de vista de un autor de ya pues 30 y largos, ¿no? Ahora ya pasados los 40, pues esa energía de la gente de 20, de 18, de 25 y ese compartir y cómo se tratan, cómo se hablan, cómo les puedes influir y la responsabilidad, pero cómo a veces eh, tiran por opciones personales, también dejando de lado un consejo que les has podido dar para que lo cojan o no, ¿no? Yo también siempre les digo, si yo os propongo un tipo de ejercicio, un tipo de discurso, un tipo de herramienta, eh, pero no lo veis claro, mientras sepáis explicarme el por qué vais a no hacerme caso, ¿no? Y yo estoy súper dispuesto a que me convenzáis. Yo Faltaría siempre, más. siempre les digo que me vendan la idea. O sea, Claro. véndemelo, a ver si te lo compro. Sí, Porque yo, que la argumenten al menos y que la intenten claro, vender, claro. yo creo que muchas veces no nos damos cuenta, y una cosa que es bastante fundamental, es que les vemos tomar decisiones que nosotros no concebiríamos, no tendríamos en la cabeza de inicio. Seguro. Y, Sí. y esas tomas de decisiones a veces te abren nuevos pensamientos de cómo afrontar cosas que ni ellos mismos saben que han abierto, pero que a ti te abre la mente para enfocar, tanto para ellos hacerles nuevos ejercicios, nuevas maneras de que aprendan, como para afrontar de maneras diferentes el cómic. Porque Totalmente. claro, ahora has entrado a pelearte en el mundo, el apasionante mundo comercial de vender cómics, que es una cosa que yo, como a todo el mundo, digo que es la parte dura, porque esto es vocacional. Me imagino que como a todos, tú estás aquí porque amas a este mundo, porque es imposible quitarte el Totalmente. virus. Sí, absolutamente, sí. Pero a partir de ahí, ¿hay en algún momento que la parte más, digamos, no sórdida, pero sí más fría de la industria, te ha llegado a minar emocionalmente ese desarrollo de hacer la obra? Sí, en este caso sí, porque además es una obra con la que llevo compartiendo muchos años, digamos. Así que no tantos en realidad, si juntamos horas, ¿no? Al final pues, es una obra que se Mm. hace en el tiempo que se hace, pero sí que ha sido un cómic muy por amor al arte, por amor a los cómics, sin grandes contratos detrás y que he ido haciendo cuando he podido y como he podido. Como es un proyecto personal que toca un poco lo emocional, también se me ha alargado. Y como me escribo el guión, pero no tengo herramientas de guionista, digamos, de haber estudiado escritura o algunas herramientas que seguramente los guionistas pues se pueden desatascar quizá más rápido, pues bueno, por varios motivos es una obra que me ha acompañado mucho tiempo y en algunos de esos momentos, que han sido muchos,
pues sí que he visto que, bueno, sí, siempre lo he visto, ¿no? Que las complejidades de esta profesión, de encajar en un mercado determinado, de ideas que tienes o tenías, de que te atraía un mercado de jovencito y ibas a muerte a entrar en ese mercado, sea el francés, el americano, pues como que vas cambiando con el tiempo, pero vas cambiando porque vas viendo también que los mercados no son fáciles, que tienes que estar también dispuesto como autor a encajar y que tampoco te garantiza que hagas un esfuerzo como grande por adaptarte a una serie de requisitos que parece que son los que necesita X mercado. Tampoco te Mm. garantiza que te vayan a decir que sí a un proyecto, ni mucho menos. Entonces, al final sí que ha habido momentos difíciles. No recuerdo nunca haber pensado. Yo siempre lo digo y es una de las razones por las que creo que la gente debería darse cuenta más para valorarlo aún más, como el autor español que edita en España es un héroe. Porque, o sea, sé que es feo decírselo directamente al autor, pero tú me entiendes a qué me refiero. Al final lo hacéis de manera vocacional, lo hacéis porque queréis, no existe nadie que lo haga por una supervivencia económica porque tienes que vivir de otras cosas. Y además en muchas ocasiones te encuentras las frustraciones pues, del propio mercado. O sea, el haber hecho Sí, una obra, sacarle todo el cariño y que los tiempos sean diferentes a los que uno muchas veces quiere. Que es así al final cómo funciona esto. sí. Por eso siempre digo que a la gente cuando vayáis a la tienda, cuando tengáis la oportunidad de estar con el autor, den una oportunidad a estas obras. Porque al final no se hacen a la idea de la cantidad de trabajo que hay detrás, de la parte emocional, de la parte, o sea, de lo importante que es para alguien que te den la oportunidad para luego llegar a otra cosa, que aquí viene mi pregunta. Y después de esto, ¿qué hay por esa cabeza funcionando? ¿Tienes un próximo proyecto? Sí, siempre hay. Sí, bueno, yo soy un tipo que desde hace, desde hace ya unos cuantos años, pues he ido generando una serie de historias en mi cabeza y en libretas que están pues por ahí esperando su momento, que no son muchas, y tengo la sensación de que en mi carrera al final de lo que se va a tratar mi carrera es de conseguir hacer esas 4 o 5 cómics que salen de mí, personales, escritos por mí, y, y por ahí hay alguna idea. Pero antes de... O sea, mi objetivo y mis ganas es que antes de ponerme con el próximo cómic, donde me encargue de todo prácticamente, ¿no? Hacer un cómic con guionista. Porque es una ilusión que se me despertó pues hacia 2017 o 18, que monté un par de proyectos, uno con Fernando Llor, que empezaba, que empezaba y nos conocimos en una movida que montó un tipo de muchos dibujantes infantiles, juveniles de España y tal. Y nos metieron ahí en un grupo de Facebook. Y un día, pues, oye, Víctor, ¿te gustaría hacer algo conmigo? Bueno, y él empezaba y yo, bueno, de alguna manera tengo la sensación de que siempre estoy empezando. Nos liamos con un proyecto y luego monté otro proyecto con otro escritor. Y son dos proyectos que al final no terminaron de salir, pero donde yo creo que alcancé como, al menos gráficamente y también narrativamente, cosas como muy interesantes en mi nivel, en mi proyección. Y creo que es el momento de repescar pues, el trabajo con alguno de estos guionistas. Me gustaría mucho trabajar con Fernando y Ujú. lo estamos relanzando, digamos. Es curioso porque cuando hablas con diferentes autores, siempre aparece la figura de Fernando, aparece siempre por ahí. Da Sí, igual que hables con un autor de un sitio, gente que está empezando, gente que lleva más tiempo, siempre sale en la conversación. Es un guionista que toca muchos palos en muchos sí. sitios y luego a la hora de la verdad, joder, cuando hablas con la gente no le conoce tanta gente como debería conocerle. Y eso que le conoce mucha gente, ¿eh? Pero de qué es sorprendente. Sí, a ver, como de cara adentro de la industria o de la industria de cómic español nacional, Ujú, yo creo que ha conseguido ser muy conocido y muy querido ujú, en muy pocos años. ujú. Entonces, pero bueno, los años han ido pasando y es que pues encima el tipo ha conseguido pues colocar guiones, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Y también me tengo colegas en los que intento inspirarme
para darme más caña también con lo próximo, ¿no? Gente que es capaz de, sean guionistas, dibujantes, autores, autoras, Mm. que sacan la faena y que muchas veces los precios no son como para que sea tu faena principal o tu trabajo principal, pero lo sacan y ahí me intento inspirar también, para que lo próximo pues no sea algo de que tarde demasiado, ¿no? Que haya... Y ahora que estamos empezando a andar con la obra, las primeras opiniones de la gente, ¿qué tal con ellos? ¿Qué tal el feedback? Porque yo digo que el periodo de creación es duro, pero el periodo de empezar a recibir Mm, eh, los comentarios, sobre todo de lo que queda alejado de amigos, familia y locos, que son los primeros que sufren mm. siempre nuestras obras, sino de toda esa gente que ya es más externa. ¿Qué tal? ¿Vas notando que la gente te va comentando cosas, vas teniendo esa cierta cercanía? Sí, bueno, empiezo a recibirlo. Claro, de gente querida y conocida he recibido, obviamente, feedbacks. Y de gente más alejada de mi entorno, claro, el cómic creo que lleva como 5 semanas en tiendas, o 4 o 5 semanas. Ujú. Y empiezo a recibir ahora algún feedback. Y están siendo positivos. La verdad es que la sensación es que gusta y que entretiene y que divierte y también algunas personas, aparte de esa diversión, de ese dinamismo, de que le entretenga la historia o le guste, pues me habla de algún personaje en concreto, que quizá como, pues digamos, los personajes que generan más dificultades para el protagonista, ¿no? Como su padre, en el caso de Willy, ¿no? Como que la gente también identifica pues esos personajes pues, se pueden haber encontrado en la vida o que se pueden identificar incluso Claro, con ellos mismos. en la obra es lo que tú decías. Realmente una de las partes más esenciales es cómo uno como lector puede llegar a identificarse extrapolando su situación personal con la del personaje, con la de su familia y esa relación padre-hijo yo creo que es muy fácil de crear un enlace emocional. Sí, yo creo que es el conflicto más importante de la historia, a nivel incluso como de guión, ¿no? De conflictos. Hay algún otro, pero creo que es el conflicto principal y creo que lo he notado, que funciona cuando recibo muchos feedbacks que me nombran al padre en algún momento. Algunos como muy frescos de gente joven, pues claro, hay amigas, tengo hijas, ¿no? Tengo una hija de 11 años, otra de 7, y parte del entorno, como hemos hecho una preventa, pues me ha apoyado, ¿no? Y aparte es que se está leyendo mucho cómic en España y en Cataluña se está leyendo mucho cómic infantil y mucha novela infantil también, y juvenil. Ujú. Y muchas frases de, oye, Víctor, me ha encantado el Willy, y no te viene ahí una niña o un niño, y yo, hostia, sí, no me digas, qué bien, me alegro mucho. Y el padre es muy malo. Entonces, ¿no? Y el padre es muy malo. Hombre, no sé yo, si es tan resumido esto, pero luego otro tipo de lectores o lectoras que me han llegado también, como que les atrae la figura del padre. No se quedan en eso, en la hostilidad, sino hostia, pues igual te llevan a tu padre, o igual te llevan a ti como padre, igual, ¿no? Es un elemento muy tridimensionalidad, con mucha tridimensionalidad que da muchos puntos de vista diferentes. Es una cosa que es bastante interesante. Cuando me comentabas lo del cómic infantil, qué importante es que empiecen a leer desde tan pronto para que luego lo sigamos teniendo en el sector. Y qué importante es conseguir que haya nuevos lectores. Sí, muy importante, sí. Y yo lo veo y me alegro mucho, la verdad, porque lo veo en mi entorno, porque estoy mucho pues, en colegios y en estas edades, y veo que en casas donde los padres o las madres pues eran lectoras o lectores, pues funciona, pero veo otras casas donde la madre o el padre no habían cogido un cómic en su vida o no han cogido un cómic en su vida y los niños y niñas están leyendo cómic y están pidiendo cómic y contentos las familias porque ven que leen y que ya darán el salto si quieren o si no a textos más. Pero, a ver, es muy importante que ellos ayuden, pero para que puedan leer tienen que existir obras Sí, sí, que claro. les den un ámbito de juego. O Sí. sea, hemos estado muchos años sin autores que corrieran el riesgo de hacer obras para un público ya no solo juvenil, sino que, pues eso, obras con varios espectros que valieran para varias edades. O sea, parece
que pasamos de tener un cómic que estaba muy abierto para chavales y que entraban a través de él a no tener nada. Mm, Eh, al claro. final, al final es complicado en ocasiones que te puedan derivar a que eres cómic infantil porque hay gente que no entiende lo importante verdaderamente que puede llegar a ser esa parte. Totalmente, sí. Sí que veníamos de un... Sí, ahora parece que no, porque ya lleva unos años como más saludable, pero sí veníamos un poco de un poco desértico, ¿no? Después de haber vivido los 80 y tal, con tanto Bruguera y tanta historia. Parece que el manga cubrió ese hueco, pero más juvenil, claro, porque al final, manga infantil, pues Sí, sí, les regalamos el espacio al manga. O sea, luego nos quejamos de que el manga tenga tanta presencia, se lo regalamos. claro, pero tampoco hay tanto al final. Estaba Toriyama ahí, por suerte, haciendo cosas maravillosas, pero infantil de verdad, que le puedas dar a un niño, una niña Sí, de 8 años, tampoco había pero tanto. sí juvenil. Por ejemplo, Sí, sí, claro. vemos como el sector de, o sea, la gente no se daba cuenta de que si tú tienes un personaje y el personaje lo que buscas es que tenga identificación con el lector. Y no se identificaban con personajes que no eran de su edad o que no tenían Mm, ciertas características. Al final, cuando lees el Willy, un chaval puede, igual que hay gente que se identificará con la relación con el padre mm, y serán de diferentes edades, o incluso algunos que, como has dicho tú, se identificarán con ser el padre, mm. hay chavales que se van a identificar con el personaje, con Willy. Sí, sí, seguro. Entonces, Mm. entonces, eso es tan importante. Es tan importante que tengas una obra en donde ellos se sientan que pueden ser el personaje, que se pueden sentir Yo creo que igual. sí, claro. Yo creo que a través de una obra como esta, ellos pueden como, no sé, relanzarse, como vivirse, ¿no? Digamos. Están muy conectados al presente, normalmente, mucho más que incluso que nosotros, ¿no? Y creo que en las ficciones, pues pueden vivir una pequeña nueva vida y si el personaje es de una edad parecida, incluso también pueden estar deseando tener más desparpajo en sus vidas y encontrarse un personaje muy dinámico que les invite a ser un poquito más abiertos si son más introvertidos o no, o simplemente lo disfruten como ese personaje o encuentren algún otro de los personajes jóvenes del cómic, ¿no? Que son secundarios, porque al final es un cómic de pocos personajes donde el protagonista, claro, es uno, pero sí tienen algún peso y yo creo que los he intentado tratar con cariño como para que también te puedan gustar o te puedas identificar. Creo que es importante leer personajes a los que puedes, digamos, como transitar tú mismo o notarlos parte de ti. Creo. Porque tú recuerdas con qué empezaste en el mundo del cómic. ¿Cuál fue el primer cómic que leíste? Hoy como lector yo leía mucho, yo nací en el 80, yo soy de Eres de 1980. mi misma generación, tenemos la misma edad. Y yo pues empecé con Bruguera, digamos, y sobre todo con Ibáñez. Sí, yo fui muy lector de Ibáñez, también de Vázquez. Creo que sin saberlo en aquella época muy bien. Era como que, wow, qué bueno es Anacleto, qué bueno es el Gugu. Pero el nombre era Ibáñez y Escobar también. Mi hermana leía mucho a Zipizape, yo a Ibáñez. Yo leía mucho Zipizape, pero era como el pique, ¿no? Y muchos tebeos, muchos tebeos. Y superhumores, no sé, ¿no? La edición está que recopilaba mucho, están ahí en casa de mis padres. Y esto desde bastante pequeño, del kiosco cada semana, pues comprarme un tebeo. Claro, Sí. tú, al igual que yo, has vivido la generación del kiosco que acercaba a la gente directamente al cómic, Claro. que es una cosa que hemos perdido y que a veces es un poco triste el no tener esa cercanía con el nuevo lector, que casi se lo encontraba, no Sí, lo buscaba. porque además no sé, el tipo de establecimiento, ¿no? En medio de la calle, con todas las portadas hacia ti, ¿no? Era poético, o sea, Sí, quien era, no lo ha vivido no sabe exactamente cómo es esa experiencia, mm, pero era una locura para un chaval ver cómo eso estaba. Seguramente a día de hoy sería menos significativo porque están acostumbrados a tener internet, a ver todo, a tener una sobreinformación mm, de todo, pero para nosotros eso era una locura. O sea, y en era, cierta manera estoy seguro que como me ha podido pasar a mí, eso yo creo que nos ha marcado tanto artísticamente como lectores el haber nacido en ese cómic yo creo que nos ha marcado. seguro que sí. Yo en el tipo el tono también alegre, porque, bueno, Willy es un pequeño
drama, ¿no? Digamos, Ujú. entre comillas, ¿no? No drama triste, sino que hay acción dramática, que hay trama, subtrama y tal. Pero tiene un tono muy alegre. Mi primera obra de hace ya unos años, bastantes, Niño Malo, que era una aventura tipo más, formato más franco-belga, tipo 48 páginas. Era una aventura también como muy cafre, pero muy divertida, ¿no? Ese tono también de que estaba en el TVO antiguo, de diversión, de entretenimiento, que también me acuerdo, por ejemplo, autores como Munuera, ¿no? Que a veces, que es casi todo lo que dice Munuera o todo es interesante, ¿no? Para escucharle o leerle en los blogs o estos que hacía y tal. El cómic por el cómic, ¿no? El cómic entretenido, el cómic divertido. El cómic, yo siempre hay algo, los personajes te dejan algo si tienen algo que dejar, pero sobre todo que la lectura sea como agradable y lo quieras volver a leer incluso, ¿no? Cuando haya pasado unas semanas, porque te acuerdas que te lo pasaste bien con aquel cómic, sin despreciar las cosas más sesudas, ¿eh? Pero que a mí me gusta ese No. tipo de cómic. Es que yo siempre he dicho que tiene que haber un cómic para cada momento. Igual que no siempre te apetece tener momentos de alta densidad de lectura, Mm, tú a veces quieres tener palomitas en la vida. claro. Y Y esto, sí. Y a veces te viene bien una cosa ágil, frenética, divertida. Como mi estilo narrativo y gráfico quizá comparte que hay aristas, que hay curvas, ¿no? Que a veces... sí, Willy es difícil de definir porque está en Mm, ambos estilos. O sea, quien claro. quiera pasar un buen rato va a pasar un buen rato con la obra. Quien quiera ver esas aristas, esos elementos que son Mm, más personales, más interiores, también los va a encontrar. Entonces, seguramente es una obra que puede funcionar perfectamente para ambos tipos de lectores. sí, yo creo que sí. Me gustaría pensar que sí, que sí. A veces es la preocupación también un poquito de a ver si va a ser un cómic difícil para el librero, ¿no? De colocar, bueno, esto es infantil o no es infantil. Pero es que creo que funciona como un cómic infantil y que se lo podría leer ya que estamos el padre o la madre que compre, si no es lector de cómic o muy asiduo, pues también y creo que puede encontrar algo agradable. Eso es lo que más contento me deja, que creo que he hecho una lectura un poco pues transversal porque he explicado cosas desde un adulto que conecta, intentando conectar con la infancia que tanto me marcó, que tanto me gustó y de la que me he ido despidiendo muy poco a poco, ¿no? Al final, Pero hay un gran punto de ojos de niño en esta obra de querer ver las cosas con ilusión que es fascinante y que de verdad que esperamos que la gente se anime, que es muy importante, que hay veces que cuesta muy poquito el decir voy a darle una oportunidad y ya es hora de que se acuerden de nuestros autores de casa. pues ojalá, ojalá. Yo ya te digo, ya somos autores, yo creo que todos o la mayoría de gente que conozco que somos ahora profes o compañeros de profesión o compañeras, porque leímos cómics de pequeños y nos enamoramos y quisimos serlo, lo deseamos muy fuerte y yo creo que este cómic sale también de ahí, de esa pulsión de que me preguntaban desde muy pequeño, ¿no? Qué quería ser y la respuesta siempre era dibujante de cómics y luego me desvié un poco, ¿eh? Pero eso estaba ahí al final como que tuve que volver a lo que era obvio. Y luego cada uno con la carrera que sea, ¿no? Donde haya podido colocar su trabajo, sus pulsiones, sus historias, pero hacemos cómics porque nos marcaron mucho y si no se pudiesen publicar seguramente los haría de otra manera más amateur y leería muchos cómics y bueno, queremos mucho a este medio que ofrece un montón de posibilidades. También veo eso en mí mismo haciendo páginas nuevas. A veces me sorprendo a mí mismo y luego en los alumnos y los compañeros, ¿no? Que hay tanto por investigar en la página todavía, pues que es alucinante, ¿no? La cantidad de obras y de variedad y de calidad que se está viendo en las librerías, que es abrumador, ¿no? Que hay una bestialidad de publicaciones que a veces es un poco guau, pero es que muchas son buenas, o muchas tienen cosas buenas al menos. Y es bonito.